Hola, ¿qué tal? Y hoy conoceremos la armadura de Dios. Y es que para algunos, bueno, ya la conocen, pero para otros que no la conocen, les parecerá extraño, porque apuesto que conocieron primero la película de Jackie Chan, la armadura de Dios, y no la verdadera armadura de Dios, que está en la Escritura. Y cuando se den cuenta que es verdad, se sorprenderán. Bueno, la verdad con mis temas muchos se sorprenden, pero les va a pasar porque a mí me pasó. Yo también me sorprendí. Ahora, con mi armadura, voy anunciando el reino de Dios y así sigo. Y seguiré anunciándolo porque, pues, es que esa es nuestra meta. Anunciamos el reino de Dios. Bueno, les comento que esta armadura es más poderosa para vencer el mal que cualquier cosa, que cualquier hechicería, conjuro, lo que sea que exista pues en el mundo. Toda esta hechicería, hablando de eso, no es nada y no sirve de nada cuando nos volvemos hijos de Dios. Yo no he necesitado nada de nada en mis batallas y a mí me decían que utilizara hierbas, unos me decían que me las tomara, otros me decían que las untara, que hiciera un círculo, bueno, que hiciera un poco de cosas, pero yo en esa época de mi vida pues ya paila, ya no creo en eso. ¿Por qué? Bueno, porque también estuve allí. Desde niña me tocó también conocer la hechicería y es que desde niña, la verdad, me ha perseguido el mal, me ha tocado enfrentarlo siempre, muchas veces en todo el transcurso de mi vida. Pero cuando me acerqué a Cristo, una de las cosas que me dijo Él era que no podía volver a hacer ni practicar nada de hechicería. Yo obvio que acepté cuando Él me dijo esto. Pues yo nunca más lo volví a hacer ni nada. Él me dijo también que nada, absolutamente nada malo, me iba a pasar estando con Él. Y que si pasaba por algo que yo creyera que era malo, era porque lo iba a convertir en bueno. Si yo de verdad lo amaba, esto iba a ser así. Y la verdad, así fue y así ha sido. Y así es como empecé a trabajar en los cementerios. Nunca tuve que hacer ni tener ningún amuleto ni nada. Siempre he trabajado en los cementerios sin tener pues nada de esto. Siempre he tenido solo mi protección, que es a mi Señor Jesús. Con Él me basta y me sobra. Y eso que les cuento que a veces en los cementerios uno ve unas cosas tenaces, o sea, a veces el ser humano se llena de tanta maldad que es tenaz. Yo sé con quién voy siempre. Estas palabras para mí fueron más que suficientes. Así que con la sangre de Cristo y esta armadura, no necesitarás más. Las hechicerías caen y son derrumbadas en el nombre de Cristo. No nos hacen más daño a los hijos de Dios, porque estoy segura, pues sé que nunca has escuchado de que mi Señor, o sea, ponle lógica. Nunca se ha escuchado de que mi Señor hubiera sacado demonios haciendo rituales, llevando amuletos, dándose por allá en la espalda, que chica, chaca, choco, chaca. No, Él nunca sacó eso, para nada. Él venció fue con su luz, con la pureza de su tripartito. Y las escrituras nos lo revelan. Por eso hay que leerla para que ustedes confirmen lo que yo les digo. Cuando limpias tu tripartito, obtienes como un vestido. Pero para que este no se manche, te aconsejo que obtengas esta armadura. Que en sí esta armadura también es como el poder que Jesús nos dio para convertirnos en luz, para vencer la oscuridad. Así que empecemos de una vez a ver cómo es que debemos utilizar esta hermosa armadura de Dios, que la encontramos y la entendemos en Efesios 6. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nos confirma que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, contra humanos. Luego los describe y dice que tenemos luchas es contra los principados y potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, acá vemos que son como por jerarquías y que habitan en regiones donde Dios quiere salvar. Entonces vemos que así como existe el reino de Dios, existe el reino del diablo que lo formó acá. Eso lo vimos en el video del reino. Así como en el gobierno de Dios existe ángeles, arcángeles, serafines, querubines, en el reino de Lucifer ya también ha crecido demasiado acá en el mundo. Son ya principados, los principales son hijos de reyes malos. Imagínate, son príncipes de maldad. O sea, tienen mucho poder. Y las potestades, gobernadores de ahora, las huestes, son como un grupo de demonios actuando en regiones celestiales.
o sea, para derribar lo que Dios quiere construir. O sea, es que ellos hacen lo contrario de lo que quiere Dios. Ellos son desobedientes, ¿sí ves? Y para identificarlos, entra aquí como una lista negra. Bueno, aquí les dejo la lista, la comparto y no es para que se pongan a chillar y no vayan a hacer nada, no. Es al contrario, es para que miren a ver si de pronto aparecen en esa lista y digan, ¡ay, güey madre, qué es lo que pasa! Bueno, me pongo pilas y salgo de ella, así como yo salí. Porque la verdad yo estaba en esa lista negra y creo que hasta de primis. También tenemos que traer a la memoria el versículo que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que Él nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Tengámoslo presente. Y también tengamos presente en mente nuevamente los versículos que nos dice Pedro, Pablo, bueno, todos los versículos de los que estamos hablando, de que debemos de matar lo terrenal, como la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, envidia, hipocresía, detracciones, decía Pedro. Ahora la ciencia los llama emociones y sentimientos. Luego sigue diciendo que estas cosas son por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Imagínate cómo ha engañado el diablo que toda esta verdad oculta. ¿Ves por qué no entran al reino? ¿Por qué existe esta lista? O sea, no es porque Dios quiso, no, porque sí. No, es porque todo tiene un propósito. Porque mira, según mi vivencia, el mal se pasa. Mira, los demonios actúan dentro de nosotros si nosotros se los permitimos. Pero como tenemos un espíritu de dominio y de poder y nos vamos quitando todo lo malo que tenemos, o sea, esas detracciones, o conocido ahora como emociones y sentimientos, lo que nos dice la escritura, soberbia, orgullo, que son más tenaces, si estamos limpios, nos quitamos todo eso, así es como vencemos en la oscuridad. O sea, nos vamos convirtiendo también en luz. Para que sea más fácil combatir, usamos esta armadura. Es que en sí, todo lo que les digo es una preparación que debemos de tener para combatir con ellos en nuestro día final. Porque es que acá en este mundo espiritual, igual también en el mundo, o sea, es o tú los dominas o ellos te dominan. Y por eso el mundo está así. Hay una guerra total que el diablo ha ganado por tanto engaño y porque la gente no sabe todas estas bellezas, estos tesoros. Por eso es necesario despertar, Dios mío, y repetir los videos que nosotros les estamos dejando. Bueno, entonces acá vamos descifrando qué rango tienen los demonios, que son como hijos de reyes, o sea, que son como no, que son príncipes, que andan por el mundo acechando, buscando oportunidad para atacarte, para robarte la paz. Como nos dijo Pedro, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así vive el mal. Y con todo respeto, en algunas iglesias se la pasa, en algunos gobiernos, son potestades, gobiernan. Por eso, desde que empecé, mi Señor me instruyó en la limpieza del tripartito, para que lo hagan todas las iglesias, porque es que la limpieza, claro que nos sirve para la vida, pero en sí, la limpieza del tripartito está diseñada es para que puedas pasar al juicio final. ¿Te acuerdas que te dije que pasamos por el mismo camino de Cristo? O sea que cuando Él murió, pues va a los infiernos, se enfrentó con demonios. Bueno, si pasamos, también tenemos que luchar contra estos demonios. Tenemos que estar muy seguros, convencidos de con quién es que estamos. ¿Ves? Entonces con la armadura estamos mucho más seguros para la llegada de nuestro Rey. Por eso Pablo dice que debemos tener esta armadura, que debemos de fortalecernos con ella. Pero antes de prepararnos y decirnos cuál es la armadura, él empieza el capítulo del 1 al 9 hablando de la importancia que debemos tener con la obediencia y el amor a nuestro Dios. Si analizamos también, está describiendo los mandamientos. Pero quiero que tomemos de este pedacito solo el versículo 7 que dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, o sea, sirviendo con amor, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. O sea, acá nos muestra nuevamente ese camino que debemos de tomar siempre. Un camino de perdón y de amor, el camino de Cristo.
Aguantar a los jefes y gobernantes que son terribles e injustos es tenaz, yo lo sé, claro. Pero si estamos con Cristo, debemos servirles como si estuviéramos sirviéndole al mismo Cristo, al mismo Dios. Acá también vemos la importancia de conocerse uno y de saber para quién es que uno está trabajando. ¿Trabajamos para Cristo? Entonces perdonamos, obedecemos y servimos sin criticar lo que Dios nos dice. Dice que sirvamos a nuestros gobernantes como si lo hiciéramos a Él, pues lo hacemos. No es fácil, se los dije. El camino para llegar al reino y a una salvación eterna es así, por eso no es fácil. Gústenos o no nos guste, es necesario pasar por todas estas aflicciones para llegar al reino. Vuelvo y les digo que el camino no es fácil, lo he dicho, esto es de guerreros. Entonces, ahora sí de veritas, empecemos a ver la armadura y sigamos con Efesios y bueno, esto dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, nos fijamos bien, el lomo queda en la espalda, que dice lomos con la verdad, o sea, decir la verdad siempre, andar a nuestra espalda por delante, siempre tenemos que decir la verdad. Es que la verdad es poder, la verdad no sirve para el pasado y no sirve para el futuro, pero en cambio, las mentiras se olvidan, no nos son útiles, ni en el pasado ni en el futuro. Mira, las mentiras traen vergüenza, se derrumban los argumentos, también las mentiras se olvidan. Cuando pasa un tiempo, tú te das cuenta que a veces cuando dice las mentiras uno dice, pero si me había hecho esto antes, ¿sí ves? Eso se nota, nuestro espíritu lo reconoce, estamos diseñados para eso también. Y en cambio la verdad, pues la verdad sí no se olvida, las mentiras sí se olvidan, la verdad no se olvida. Recordemos también que el padre de la mentira pues es el diablo, que el padre de la verdad es nuestro padre. Recordemos que las mentiras traen muerte y ante el reino de Lucifer, para que obtengamos la protección de esta espalda del lomo, es siempre decir la verdad. No podemos decir mentiras porque muerte con muerte pues no funciona, ¿se acuerdan? Tenemos que ser es luz y la luz viene muy pegada. Es que la armadura tiene que ver mucho con los mandamientos y todo lo vamos uniendo. Luego nos dice que nos vistamos con la coraza de la justicia. La coraza va al frente en el pecho, o sea, también firmes con valentía. ¿Quieres justicia? Bueno, acá vemos la importancia de conocerse también y de conocer la verdadera justicia, que en sí la verdadera justicia espiritual es dejar que Dios haga justicia por nosotros. Él es el que todo lo ve, así que Él es el único que tiene derecho a juzgarnos, nadie más. Ni tú me juzgas ni yo te juzgo. En mi vida abunda la injusticia a mi alrededor. He llorado, he sufrido, pero el día final, en el juicio, Dios castigará a los que se hayan metido con nosotros, con los hijos de Dios. Eso para mí es más que suficiente. Así que yo obedezco a mi Señor, perdono y lo que me vayan haciendo se lo voy entregando al Padre y así pues no me preocupo. ¿Sabes por qué? Porque creo en Dios. Si tú crees en Dios que no te va a defender si lo obedeces, pues estás mal. Si crees que Él te dejará si estás haciendo las cosas bien, estás mal. Pues porque Él no es así. Él no es traicionero. Él es un amigo fiel. Él es ayudador. Así que empecemos a identificar estas cosas. Bueno, luego nos dice que nos calcemos nuestros pies con el Evangelio, listos para anunciar el Evangelio de la paz. O sea, estar dispuesto siempre a hablar de Cristo. Te dije que con la sangre, cuando reconocemos su valor, es necesario proclamarlo. Uno, porque nos ayuda a que quede grabado en nuestro subconsciente. Esto nos ayuda mucho para el juicio. Y otro, pues sería porque es necesario anunciar el Evangelio. Es muy agradable que todo el mundo conozca estos tesoros que Dios tiene para nosotros. A los demonios, obvio, no les gusta que nosotros anunciemos el Evangelio. Pero nosotros con nuestra armadura, ya la vamos obteniendo, no nos callamos. Esto también es como otra forma de orar, también lo habíamos visto en las 5 formas de orar. Bueno, también nos dice que sobre todo tomemos el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es que es así, cuando estás en guerra, sientes como si te tiraron unos dardos. David también lo describía, y ahora yo también lo digo porque así es, así se siente, parece como si te mandaran flechazos, es una tras otra, y con todas las palabras, todas las cosas, digamos, que
que nos manda mentira, que dice con nuestra fe, nosotros decimos no, esto no es así, esto tal cosa. Bueno, con la fe vamos desvaneciendo todo lo que el maligno vaya haciendo contra nosotros. Por la fe es que vencemos. Con la fe hacemos todo, o sea, nosotros tenemos que tener esa certeza. Nos fortalecemos y creemos en Dios y es por fe, es que todo es por fe. Si tú no tienes fe, pues obviamente no puedes distinguir a los demonios, no los puedes escuchar. Y si no tienes fe, mucho menos podrás vencerlos. Luego nos dice que tengamos el yelmo de la salvación. Este yelmo es un casco y de salvación. De salvación quiere decir que entonces tú ya reconociste la sangre de Cristo, que ya reconociste el sacrificio que Él hizo. O sea, en este nivel, si ya estás obteniendo la armadura de Dios, es porque tú ya te diste cuenta que no somos nada sin Cristo. En pocas palabras, es cuando el Padre también ya te ha perdonado los pecados, porque cuando estamos sin pecado, de una también empezamos a verlos y a sentir los demonios. Y por último nos dice que debemos tener la espada, y esta espada pues es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos la describe la escritura, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, el discernimiento que el Padre nos da para que podamos discernir los pensamientos y las intenciones que el maligno tiene contra nosotros. ¿Cómo se me presentó a mí? Suplantando a mamita, ¿qué tal? Pero no me engañó, porque discerní su pensamiento y sus intenciones, sabía lo que quería pues hacerme conmigo, y esto lo obtuve pues porque mi Padre me lo da, porque mi Padre me dio un regalo, y esto lo obtuve por amor, por obedecerlo, porque le soy fiel. Mira, si tienes estas tres cosas, Él te dará mucho más que esta armadura. Espero que la obtengas pronto, que la cargues siempre y sobre todo que nunca la dejes. Cuídala y te aseguro que por donde vayas obtendrás muchas victorias con ella puesta. Es cierto que el reino sufre violencia, pero el gozo que Dios nos da no es nada comparado con la felicidad que podría dar el mundo. Nada que ver. El amor de Jesús suple toda nuestra necesidad. Este gozo es más grande. Como se describe en la escritura, es como si corrieran ríos de agua viva por nuestro ser, por nuestro vientre. Obtengamos la armadura por amor al Padre y por la obediencia, porque cuando amas al Padre lo terminas obedeciendo. Nosotros utilizamos nuestra armadura, y cuando utilizamos la armadura entramos a las tinieblas, y allí es cuando enfrentamos este mal, y llevando siempre nuestro lomo de la verdad ante todo, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, con los pies listos siempre para estar anunciando el evangelio, conociendo la palabra de Dios. La espada es cuando decimos y vencemos en todas las aflicciones que hay en el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. También seguros, y así vencemos en las tinieblas, porque podemos gritar que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y tú ya sabes quién eres? Espero que te haya gustado el video y te conviertas en luz para apagar todas las tinieblas. Un abrazo y un beso en el nombre de Yahweh y en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.